Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a otra estrategia más, como nada, ya es la estrategia número 16. Gloria al Señor, porque ya vamos adentro en este proyecto de oración que el Señor nos ha puesto para este mes de mayo. Yo espero verdaderamente que las que están y los que están con nosotros en este proyecto de oración sean bendecidos y verdaderamente hemos visto la mano de Dios en el grupo de oración. Hemos visto la misericordia de Dios grande y preciosa sobre nuestra vida. Y hemos estado en este tiempo de oración aprendiendo cómo ejecutar los juicios del Señor, cómo basados en la palabra, cómo es que estamos nosotros orando, porque tenemos que entender que hay diferentes tipos de oración. Hay oraciones con ruego y súplica, hay oraciones de intercesión, hay oraciones de adoración, oraciones de alabanza y hay oraciones de ejecución, de decretar. Pero ¿qué es lo que nosotros decretamos? Según la palabra, no es que vamos a decretar cosas que se nos venga a la mente, ¿verdad? Cosas imaginativas, no, se decreta la palabra. Cuando la palabra de Dios la decretamos en nuestras oraciones. ¿Y qué es decretar? Decretar es hablar a voz en cuello, es hablar lo que está escrito, es proclamar lo que Dios ya dijo. Eso es decretar. No es que los decretos se saquen de la manga, ¿verdad? O de cualquier lado. No, decretar es usar la palabra de Dios, porque el Señor dice que su pueblo, Él le dio la autoridad para ejecutar los juicios del Señor. Por eso dice que le dio espada de dos filos en su mano. Y estamos viendo eso. Por eso es importante, hermanos, que nosotros en este tiempo que estamos orando, tomemos una actitud ¿cómo se puede decir eso? Una actitud de guerreros sabiendo primeramente que Dios pelea por nosotros. Este tiempo de oración no lo estamos haciendo solos. Este tiempo de oración estamos viendo cómo el Espíritu Santo es el que está peleando con nosotras. ¿Por qué es necesario? En este tiempo nosotros, miren, en este mes estamos viendo la gloria de Dios. ¿Y esto qué? Es prácticamente un curso intensivo de estrategias de oración. Yo les decía, cada estrategia usted la puede utilizar por una semana. El Espíritu la va a guiar. Lo importante es, ¿para qué es este tiempo de oración? Este proyecto de oración es para enseñarnos a cómo debemos orar, qué forma tenemos que orar. Es importante que nosotros entendamos esto. Cuando un decreto se ejecuta en lo legal, un decreto no se va a ver si alguien quiere o ¿cómo se puede decir se va a pedir permiso. Ejecutar un juicio, dice la ley jurídica, que es un procedimiento para el cumplimiento de lo acordado por medio de una sentencia. Entonces se da cuenta, es el procedimiento para que se cumpla algo que fue acordado en una sentencia. Cuando una sentencia fue dada por un juez, no se pide permiso, se ejecuta. Y entonces nosotros tenemos que entender esto. Sabe que mucho tiempo yo creo que la falta de fe, hemos tenido mucha falta de fe. Estamos viendo las situaciones que hemos estado viviendo en nuestra vida. Como cristianos no estamos avanzando como deberíamos. ¿Por qué? Porque nos hace falta fe. Y en la oración siempre estamos viniendo al Señor con oraciones de súplica y con oraciones de ruego. Y está bien, porque se vale, depende de la forma en que usted se acerque al Señor, la oración cambia. Pero estas oraciones que estamos aprendiendo, estas estrategias de oración, son oraciones de ejecución de sentencia. ¿Por qué? Porque como les he dicho, hay una unción que tiene el amanecer que está disponible para ejecutar decretos.
El Señor dijo que iba a dejarse encontrar de aquellos que lo buscaban al amanecer. Y esa es una promesa hermosa a la que estamos aferrados. Tenemos que creer que vamos a rescatar a los nuestros. ¿Cuánto tiempo muchos de los nuestros han estado viviendo sin Cristo en sus vidas, sin dirección, y han estado en el pecado mucho tiempo? Cuando estaba la promesa, y hoy ejecutamos esa promesa de salvación. La promesa ahí está. ¿Sabe que muchas veces hemos caído, podría decir, en un conformismo al decir: bueno, en el tiempo de Dios los nuestros van a venir al Señor? No sé qué tanta fe conlleve esa declaración. En el tiempo de Dios vendrán los nuestros. Pero en hebreo yo encuentro una palabra que dice hoy. Hoy es el día. Hoy. Si escuchas hoy mi voz, hoy es el tiempo aceptable. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los nuestros han estado, en pecado, en vicios, en situaciones expuestos a situaciones donde el enemigo está robándoles vida. ¿Sabe usted cuántos hijos de cristianos, cuántos hijos aún de ministros están en el mundo esperando el tiempo de Dios? Y mientras tanto, ¿cuántos hijos de cristianos, cuántos hijos de Dios han tenido que enterrar a sus hijos sin tener una certeza de que ellos pudieron volverse al Señor, solo tomando la promesa de que como iban a ser salvos? Hay promesa de salvación y decimos, tal vez el Señor los alcanzó. ¿Sabe cuántos cristianos se han perdido, han dejado de alcanzar promesas? Se ha estado viviendo de una manera en pobreza espiritual, en adormecimiento, porque no le hemos creído al Señor y a su palabra. Yo no sé, tal vez usted dirá, no, hermana Sara, ella está como tiene demasiadas cosas en la cabeza y mucha fantasía en su cabeza. Pero sabe, yo le creo a Dios. Y tal vez usted esté de acuerdo conmigo o no en esto, pero la verdad que yo le creo a Dios y creo en su palabra. Por eso yo me he puesto en un momento en mi vida donde le he dicho al Señor, Padre, si hay tantas promesas que yo puedo ejecutar, ¿por qué no? ¿Por qué no estoy viviendo, no he alcanzado esas promesas? ¿Por qué no veo a los míos como deberían? Porque no he creído lo suficiente. Yo le digo, Padre, yo quiero creer. Y yo espero que usted también quiera creer. Por eso esta estrategia número 16 se llama oración para que los enemigos del mundo oración para que los enemigos del mundo, deseos de la carne que quieren hacer retroceder al mundo, sean muertos y destruidos. Esta mañana estuvimos en la estrategia número 15, fue basada en la salvación que el Señor hizo del pueblo de Israel de Egipto. Pues seguimos en esta misma línea de pensamiento, en esta misma línea de la historia. En el siguiente capítulo, de allí de Éxodo, dice la palabra, versos 24 al 26. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios
en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ni uno. Miren, el pueblo de Israel había salido con mano fuerte de Egipto. Dios lo sacó con mano fuerte. Pero ¿qué pasó? Dice que el corazón de Faraón fue endurecido y preparó su ejército para ir detrás del pueblo de Israel, para hacerlos regresar a Egipto y para volverlos a esclavizar. Y dice la palabra que Dios peleó por ellos. ¿Y cuándo fue? A la vigilia de la mañana. Y sabe que Dios había dado una sentencia sobre Faraón y sobre los egipcios. Dice la palabra, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y aquí estaba el ángel de Jehová también involucrado en esta situación, en este rescate. Señor los rescató con mano fuerte. Ahora los egipcios, esos enemigos egipcios, los querían hacer retroceder otra vez para llevarlos a esclavitud. Todo aquello que en nuestra propia vida, como hijos de Dios, el Señor ya nos rescató del mundo. Pero muchas veces hay deseos mundanos que nos quieren hacer retroceder. Todos esos deseos mundanos, la vieja manera de vivir del mundo, es un enemigo egipcio. Y así como en el amanecer, Dios hizo que las aguas del Mar Rojo los ahogara sin que quedara uno solo. De la misma manera, Dios quiere ejecutar el juicio contra esos enemigos que han venido a querernos hacer retroceder a nosotros, a los nuestros. Y ¿por qué no? Podemos también orar por la iglesia de Cristo. Estamos viendo cómo el mundo se está metiendo tanto en la vida del cristiano y las cosas del mundo hacen retroceder para volver a esclavizar. Pero debemos entender el poder, la unción que genera el amanecer y cómo podemos usar la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Para ser libres completamente. La oración está simbolizada por esa vara que Moisés extendió sobre el mar. Cuando nosotros extendemos esa vara, el Señor obra grandes maravillas. El Señor le dijo a Moisés, ¿y por qué me preguntas a mí? Extiende tu vara. Ya decreté un juicio contra Faraón y su ejército. Extiende tu vara y haz que el mar trabaje a tu favor. Y dice la palabra que Dios trastornó a los egipcios. Destruyó sus carros del ejército, de las caballerizas. Dice que él destruyó todo eso. Y ellos estaban trastornados y decían, Dios pelea a favor de Israel en contra de los egipcios. Y vemos cómo el Señor dio liberación a su pueblo de esos enemigos egipcios. Ese decreto que Dios estableció contra Egipto, ese decreto sigue vigente para que tú y yo, como hijos de Dios, tomemos ese decreto y lo ejecutemos. Esa sentencia contra Egipto y contra su ejército ya está decretada. Somos nosotros los que tenemos que ejecutar. Y así como lo hizo Moisés al amanecer, es la forma en que nosotros vamos a hacer retroceder a los egipcios. ¿Qué cosas del mundo? Examinemos nuestra vida. Si tú todavía estás sintiendo cosas del mundo que te están haciendo retroceder, examina tu vida. Y este amanecer es el tiempo propicio para que tú seas libre, para que el Señor destruya a esos egipcios. ¿Qué deseos del mundo te están carcomiendo? ¿Qué deseos te están arrastrando a contaminarte al mundo otra vez? Dice 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo,
Los deseos de la carne son del mundo. Los deseos de los ojos, ¿verdad? Estar deseando los ojos. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso el Señor dice, es tiempo de ejecutar esta sentencia contra estos enemigos egipcios. Y dice Colosenses 3, 5 al 7, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. El apóstol Pablo hace una lista de cosas que tenemos que hacer morir. Esas no deben estar en nosotros, porque estas cosas terrenales son las cosas del mundo. Son los enemigos egipcios que nos quieren hacer retroceder. ¿Cuánta fornicación hay? ¿Cuánta impureza hay en el pueblo de Dios? ¿Cuántas pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría? Perdone, aún hay mucho de esto. Y eso tenemos que examinarnos nosotros mismos en nuestras casas y pelear por nosotros mismos y por los nuestros primeramente. Así es que hoy la estrategia de hoy es para ejecutar el juicio que Dios estableció contra Faraón y contra su ejército, porque ese decreto está vigente para ti y para mí, para que lo ejecutemos. Dios espera que tú y yo lo ejecutemos. Recuerda, Moisés le fue a decir al Señor, mira, Señor, los egipcios vienen detrás de nosotros. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué me dices a mí? Levanta tu vara. Y así te dice el Señor hoy. ¿Por qué vienes a mí a decirme, mira, Señor, todavía tengo estos pecados carnales, estos deseos del mundo en mí? Extiende tu vara, levanta oración y ejecuta el juicio contra todo enemigo Faraón. Así que yo te animo esta mañana, para mañana 16 de mayo, que nosotros podamos ejecutar este juicio. Tomemos la vara, extendamos la vara para que todo el ejército Faraón, todos esos enemigos que han estado fastidiando primero nuestra vida, la vida de los nuestros, que ya vinieron al Señor, pero ahora que el enemigo quiere hacerlos retroceder, para que ellos sean destruidos completamente y para que venga libertad de nuestros hijos, de nosotros, de todo enemigo egipcio. No más. Egipto no tiene que estar más en nuestra vida. No más. Hay que ejecutar el decreto. Para gloria del Señor, yo te animo que ores con nosotros, que te levantes y decretes este juicio que Dios ya estableció contra los enemigos egipcios para que seamos libres. Es tiempo de creerle al Señor, es tiempo de levantarnos y en lugar de irle a llorar al Señor para que Él haga algo, el Señor te dice, levántate y extiende tu vara. Así es que te animo hoy y te espero mañana en otra estrategia de oración. Dios te bendiga.